buenas noches. Ya estamos aquí en Sananda. Saludo con el afecto de siempre a nuestro director general, Pepe Arana. Y de inmediato presento a nuestro panel del día de hoy, Fancal. Buenas noches, como siempre. Carlos. Buenas noches. José Manuel. Buenas noches a todos, buenas noches. Aquí a nuestras queridas damas del panel, Lupita. Hola, buenas noches a todos. Montserrat. Hola, hola, buenas noches. Y Oscar. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Queridos cibernautas, el día de hoy tenemos el honor de presentar a un personaje muy importante de la ufología global. Se trata de Marcelo Larín. Marcelo Vladimir Larín Ramos, oriundo de la República del Salvador, pero que radica en Estocolmo, Suecia, donde nos está dando este honor de darnos esta conferencia desde Estocolmo, Suecia. Él tiene cientos de miles de seguidores y más de 2 millones de visualizaciones en 2 años que acaba de cumplir como youtuber en el mundo global de la ufología. Repito, tenemos el honor de saludar a Marcelo Larín. Buenos días allá en Suecia, Marcelo. Buenas noches aquí en México. Buenas madrugadas, aquí son las 3 de la mañana con 5 minutos y bueno, la verdad me siento bastante gustoso de estar aquí en tu programa y dichoso de que me hayan invitado a todos, con todo tu panel, y vamos a intercambiar el conocimiento prohibido. Sí, vamos a ceder nuestros micrófonos para que te hagan preguntas aquí a nuestro panel de ufólogos. Fancal, por favor. Pues antes que nada, es un privilegio, es un honor que de alguna manera gente tan joven como tú esté involucrada en el tema de la ufología. Yo creo que ahí está el arrastre, ahí está el intelecto de que los jóvenes también se preocupan por temas tan complejos, tan delicados y tan importantes como es la ufología. Tú has llevado una trayectoria sumamente importante, te basas en hechos, que es lo más importante, ¿no? Tu trayectoria ha sido sumamente vista por diferentes partes del mundo y eso te ha creado a ti una imagen a base de veracidad, que es lo más importante. Eres un investigador, eres una persona que de alguna forma has podido desentrañar de alguna manera lo que es el enigma de la ufología. Yo en especial, a mí me llama mucho la atención, he visto tus videos y me llama muchísimo la atención sobre la cuestión de las abducciones. Siempre he dicho que es algo muy delicado, es algo que la gente tiene que conocer, tiene que saber, porque esto existe desde épocas primigenias, desde tiempos ancestrales ha habido abducciones, pero en estos tiempos se ha globalizado y de alguna manera pues se ha podido crear un ambiente de conocimientos y de formas que de alguna manera se tienen que ir desentrañando poco a poco. Quisiera saber al respecto, ¿qué opinas tú sobre las abducciones? Bueno, me parece, fíjate que es como un déjà vu lo que acabas de decir. De hecho, ahora, donde ustedes y en todo México, voy a presentar la conferencia que se llama La Nueva Especie. La próxima, que es la que voy a presentar el otro año, de hecho se llama Protocolos de Abducción. Entonces voy a adelantar un poco a lo que decís vos acerca de las abducciones. Bueno, hay que entender que abducciones es como una especie de secuestro, algo que es en contra de tu voluntad, ¿verdad? Y entre ellos también podemos clasificar lo que serían los encuentros. En las abducciones y los encuentros, sucede que todo esto tiene un protocolo, y lo sé yo porque yo me he encontrado con estas personas del espacio en 4 veces y sospecho que fue una quinta hace 3 días aquí en Estocolmo en un evento que yo estuve. De hecho grabé naves, ovnis, o sea, muchísimas cosas que lo vimos con mi hijo de una manera pública, que lo subí en video hace como 3 días de esto.
Y bueno, me topé con una persona de lo que yo sospecho que era un nórdico, porque me habló muchísimas cosas del espacio exterior, de nosotros. Fue una cosa impresionante. Y ese mismo día que estuve reunido con él, vi las naves, las he grabado, ahí están. De hecho, mi hijo fue el primero que las vio. Y bueno, entonces esta sería una quinta, solo que yo no puedo asegurarte que él era. Lo que sí me pareció muy sospechoso, su iris, su estatura, la forma en que se acercó a mí. Y bueno, todo este fenómeno de los ovnis que se presentaron el día de domingo aquí en Estocolmo. Y bueno, yo lo grabé, pero mi hijo fue el primero que se dio cuenta de todo eso. De hecho, ahí sale él gritando y dice: papi, ¿qué es eso? Mire, mire. Y yo volteo a ver y voy viendo las naves y me tomo fotos sin querer y estaban las cilíndricas y todo. Si contara como que este sujeto con el que yo me topé fuera un extraterrestre, sería la quinta, pero que yo recuerde son 4. Entonces pasamos estas 4, 2 me pasaron en México, una en Ciudad de México y la otra en Monterrey. 2 han sido acá, cerca de mi casa, y si tomo en cuenta la que me pasó el domingo, sería la quinta. Entonces, pasado esta experiencia, me puse a recordar cómo había sido la primera, que fue allí en Ciudad de México, y todo lo que yo había pasado. Me costó muchísimo, porque uno tiene que hacer también a veces trabajo de meditación. Si no te quieres someter a una regresión, puedes hacerlo a base de meditación, y me fui acordando lo primero. Lo primero que yo me recordé fue las luces en el cielo, ese sentimiento de querer ver hacia las estrellas. El segundo era los sueños, soñar con las naves. El tercero ya era cuando vos veías a las naves más cerca de tu casa o que te rodeaban. El cuarto ya es cuando vos veías descender de una nave a una persona. El quinto era cuando te hace una invitación que te dice que te vayas con ellos. A todo esto yo me di cuenta que estos sueños son una especie de simulación para ver también vos cómo actúas y si podría ser responsable y no perjudicaría un contacto como estos en el lugar donde vos te desenvolves, la sociedad, tu familia, es decir, no buscarte hacer daño. Y luego, por el último paso, antes del físico, que sería el número sexto, ya es cuando en lo que aparentemente sería un viaje astral, ahí vas a tener una plática con un ser. En esa plática, cuando vos despertás, probablemente no te vas a acordar, solo vas a soñar que hablaste con alguien, pero no sabes qué es lo que te dijiste. En esa plática es crucial, porque ahí es cuando él te pregunta si vos te lo quisieras ver a ellos físicamente y estar consciente. Si vos decís no, tu derecho al libre albedrío, que es universal, se te respeta y simplemente no volvés a saber nada. Si accedes y decís sí, bueno, te lo vas a encontrar, pero tenés que estar consciente de que tu vida va a cambiar, que tu destino ya no va a ser el mismo, y las personas que probablemente estaban predestinadas para conocerte, ya no las vas a conocer y vas a conocer a otras más. Entonces, basado en esa experiencia mía, me di cuenta que existía un patrón para poder encontrártelos, y también para ser abducido siempre hay una, pero esto es más complejo porque, por ejemplo, cuando yo me encontré a los de aquí, a los anaranjados, en el tercero, esta fue una plática muy larga, y de hecho la conferencia que voy a dar, que se llama La Nueva Especie, es un compendio de las conversaciones que tuve con los que tuve ahí en Monterrey y los que he tenido aquí. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que yo no me creo contactado ni ninguna de esas cosas. Simplemente digo, yo me los encontré 4 veces a 4 especies distintas, y la conferencia que voy a dar es la que yo voy a comprobar. Es decir, yo les voy a mostrar todo lo que ellos me dijeron, pero basado a las pruebas que nosotros tengamos ahí. De hecho, vamos a tener un testimonio, una explicación científica también de una compañera que está aquí en Suiza, y esta conferencia va a tratar de las conversaciones que yo he tenido con estas personas del espacio. Entonces, dentro de esto, la persona que es abducida antes de nacer, porque existe la vida antes de nacer y después de la muerte, nosotros somos simplemente un paréntesis. ¿Qué sucede? Sucede de que las almas, hay almas que son extraterrestres, hay almas que son de acá, almas artificiales, almas naturales y almas divinas. Así es como se dividiría. Aquellas almas extraterrestres que pertenecen a una segmentación de población
espacial, llamémoslo así, antes de nacer, deciden nacer en la Tierra, pero para ser abducidos, es decir, para que experimenten con vos. Hay que recordar que en muchísimos casos se dice que cuando una persona ha sido abducido y le preguntan por qué a mí, ellos te dicen que vos sos venís de ellos, que sos familia de ellos, es decir, antes de nacer, vos decidís encarnar aquí y vos decidís ser estudiado. Y entonces te llegan a traer exactamente a vos, porque aunque vos no te acordás, vos ya decidiste ser abducido para que te experimenten. Entonces, esto es un poco así, más o menos por ahí va, pero es muy profundo este tema de ser abducido. Realmente, Marcelo, yo creo que es algo como que eres elegido de alguna manera, eres de alguna manera, más que nada, rompes los paradigmas de lo que se tiene a veces establecido. Muchas veces las cosas llevan modelos, pero con las abducciones creo que ahí se rompe todo, porque es algo que no está establecido completamente. Puede ser fortuito completamente o realmente hay una elección en la persona por medio de cuestiones oníricas como son los sueños, o puede ser lo que llaman el déjà vu, algo que ya viviste y que en tu mente, de alguna manera en forma psicológica o emocional, está guardado muy profundamente, y por eso hablaste tú de las regresiones, porque para hacer una regresión también quiero decirte que es muy especial hacer regresiones. Te puedes quedar en una regresión, porque a mí me ha tocado vivir casos y ha habido situaciones muy delicadas donde la persona se enconcha tanto en su cerebro, en su mente, que de alguna manera no quiere revivir una buena o mala experiencia en un contacto de abducción. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, todas son válidas las explicaciones que acabas de dar, pero vuelvo a repetirte, digamos, estas dos que yo te he planteado, la de comienza con abducción, con sueños, perdón, para el encuentro, y también cuando es abducción, que es algo fortuito, que de repente van y te llegan, es porque vos ya lo decidiste antes de nacer. Así como antes de nacer nosotros elegimos quiénes son nuestros padres, dónde ubicarnos, antes de nacer nosotros elegimos todo eso. Entonces nosotros elegimos también ser abducidos. En el momento no lo recordamos. Hay que recordar que cuando nacemos con amnesia. A medida que va pasando los años nos venimos recordando de algunas cosas, pero en mi investigación, ¿verdad?, va por ahí, que uno decide ser abducido por tus propios amigos. Es decir, los extraterrestres vendrían por vos, pero porque vos les perteneces a ellos. Hay que recordar, bueno, les voy a mencionar por lo menos un caso que se me viene a la mente. Los otros no se me han venido a la mente porque apenas estoy construyendo la próxima conferencia. Pero ahí está Billy Mayer. Billy Mayer va, llega, se encuentra con estos de los Pléyades y le dice: ¿y tú quién eres? Que tú eres de nosotros. Billy Mayer no se recuerda y entonces está sorprendido de que le dice la Pleiadiana que ellos son familia, que él pertenece a ellos, pero se refiere al alma que es de esos planos de donde venían las Pléyades. Y así podría darte yo un poco más de ejemplos en donde personas, cuando les preguntan por qué a mí, los extraterrestres siempre les dicen que son de los mismos, que vienen de ellos. Entonces, más bien creo yo que las abducciones ya están programadas desde antes de nacer, lo decidís. No es así que es algo al azar, que vas pasando vos, por ejemplo, que pase Montserrat y a ella la agarren solo porque sí. No, antes ya existe un acuerdo, porque por eso es que existe el libre albedrío. El libre albedrío existe incluso después de la muerte y antes de nacer. Y antes de nacer ella decidió ser abducida. Entonces una abducción no es un rapto o un secuestro. No atenta. Es que la abducción es eso. Es que te raptan, te secuestran, porque es algo en contra de tu voluntad. Pero si nosotros lo vemos con nuestros ojos sí, okay. Pero es que no siempre los conceptos son iguales como los de una persona fuera del espacio, incluso en la vida. La vida es distinta como la ven ellos a como la vemos nosotros. Ok, entonces hay un protocolo. Podemos hablar de un protocolo porque hay algo que quería mencionar
antes de cederle la palabra a Carlos, otro ufólogo de aquí de este panel, yo quería plantear de manera breve lo siguiente. Se inaugura con las civilizaciones extraterrestres otra rama de la política, la exopolítica. La exopolítica trata de las relaciones políticas que haya con otras civilizaciones. Entonces, debe de seguirse un protocolo, un código en el que los terrícolas, o sea, la especie humana, pida a través de este protocolo respeto a la dignidad de nuestra especie por parte de otras especies con una evolución mucho mayor que la nuestra. Y de la misma manera que nosotros aquí en la Tierra respetamos a las especies, a las demás especies, digamos, vegetales o animales, que debemos también de respetar. No sé ya a qué grado con la evolución de estas civilizaciones las nociones de ética, de moral o de derecho sean vistas por ellos en la evolución en que se encuentran, porque nosotros las vemos de una manera, pero ellos cómo la verán. Pero lo que sí creo que debe de ser algo espiritual es la compasión o la misericordia que debe de sentir estos seres, por muy evolucionados que sean, sentir compasión y misericordia por otros seres menos evolucionados que ellos, como son la especie humana, por ejemplo. Bueno, ahí viene otro concepto en cuanto a la evolución. Es que sucede que nosotros tenemos mal planteada lo que significaría que ellos estén más evolucionados que nosotros. Es que cuando lo decimos así, nosotros pensamos que tener tecnología nos hace ser más evolucionados y entonces lo extrapolo. Entonces aquellas personas que son más espirituales pero no tienen tecnología, ¿serían menos avanzados? Okay. Esa es una pregunta. Es decir, no necesariamente alguien que tenga tecnología significa que sea más avanzado. Y alguien que tenga menos significa que es menos avanzado. Okay. Todo depende de nosotros qué queremos catalogar. Por ejemplo, ahí te lo voy a decir. Aquí está vos tenés teléfono, tenés internet, tenés anteojos, y viene Jesús y viene acá. La pregunta es, ¿quién está más evolucionado? ¿Vos porque tenés anteojos para ver o Jesús que no tiene? Sí. Si hablamos de tecnología, pues vos. Si hablamos de espiritualidad, tal vez él. Entonces, estos son los conceptos que nosotros asociamos con tecnología, evolución, y no es así. Por ejemplo, ahí están los que mutilan ganado o incluso hasta personas, como aquel caso de Brasil, el que sucedió en Tabasco. No sé si ustedes se recuerdan, ahí por el 70 que cae un cadáver del cielo. Me imagino que ustedes lo deben de saber. Entonces, ahí vos te preguntás realmente que ellos tienen tecnología, pero en conciencia a lo mejor no están evolucionados, pero sí evolucionados tecnológicamente, si no hubieran tenido compasión, como vos mismo lo Incluso hay casos en que la tecnología atrofia las facultades, por ejemplo, como la telepatía, podría ser el caso. En fin, vamos a pedirle aquí a nuestro ufólogo Carlos que te haga algún comentario al respecto. Adelante, Carlos. Sí, mira, Marcelo, en el caso muy particular mío, yo he visto naves, he visto esferas de diferentes colores, pero ahorita tú comentaste lo de la regresión. A lo mejor a mí me está faltando hacer una regresión para saber si en realidad fui abducido o no, porque tío, ya tú comentaste 5 veces que te ha sucedido, ¿no? A mí me han sucedido como 10 y he estado cerca de las naves. Espero tu comentario. Bueno, es que en el 4 las veces que yo me la he encontrado, las 4 veces, es decir, yo me recuerdo perfectamente. La primera fue la que me costó, la de Ciudad de México y la de Monterrey,
son las que a través de meditar y recordarme es lo que me pasó. La tercera en Suecia y la cuarta, digamos las dos, han sido conscientes, han sido encuentros. Por eso decía yo la diferencia entre un encuentro y el otro. Lo que yo creo que te está pasando a vos es la aclimatación. Es decir, lo que yo mencionaba al principio, ves luces en el cielo, tenés sueños, es decir, tiene la aclimatación que probablemente después vas a hablar con ellos y en esa conversación vos vas a decidir si tener contacto de manera directa, aunque ellos siempre te van a explicar que tu vida puede llegar a cambiar, que si tenés esposa, solo ese contacto puede hacer que termines y que tal vez tengas otra o no, es decir, tiene muchísimas consecuencias de ello, es que vienen muchísimas. Si no, pues pregúntame en el caso particular mío, por este hecho de extraterrestres, porque yo decidí, yo me había casado y tuve que divorciarme con mi compañera, pero igual pues yo a ella tenemos muy buena amistad, pero yo sabía las consecuencias de todo eso, pero di el paso, y así les ha pasado muchísimo. Entonces a lo mejor creo que lo que te está pasando a vos es eso, es la aclimatación que te están haciendo, y por medio de un sueño o algo así, vas a recordar hablar con alguien. Si vos dijiste sí, te lo vas a encontrar. Si dijiste no, te vas a quedar ahí en ver luces o cosas así. Ok, gracias. José Manuel, por favor. Sí, buenas noches, Marcos. Yo tengo una pregunta un poquito para mí muy especial. He tenido la experiencia y quiero que me diga si eso es cierto. En una ocasión es posible que un ente extraterrestre pueda vivir en un ser ya humano y vivan los dos juntos. Sí, por supuesto que alguien puede vivir. ¿Los hay ya ahorita viviendo así en nuestra...? Sí, puede vivir perfectamente dentro de ellos, pero lo que pasa es que el término extraterrestre viene incluso muy generalizado, porque puede ser un ser de luz, puede ser, o sea, muchísimas cosas. Extraterrestre es algo que no es de aquí, partiendo de ese punto. Okay. A ver, por ejemplo, para citarte un pequeño ejemplo de algo que probablemente sería extraterrestre, alguno de ustedes seguramente ha escuchado o ha leído el libro de Ramta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el libro de Ramta, ¿qué es lo que sucede? Que a esta chica, la rubia, está por su cocina, si no me falla la memoria, y de repente se le mete un ser, un ser de luz, que probablemente decía él que ya había vivido bastante tiempo, pero él le da bastante sabiduría. Entonces es muy probable que los seres, tal vez no extraterrestres en sí, físicamente, pero sí entes tal vez espirituales o de otros planos, puedan ingresar a tu cuerpo, pero siempre te van a preguntar. O sea, es con el permiso específico de la misma persona, me imagino yo. ¿Cómo? Es con el permiso específico de la persona a la que claro, vas a ocupar, ¿no? Con el permiso tuyo, exacto. Okay. Y puede haberlo sin el permiso de una, digamos, una posesión de algún ser malévolo. Bueno, pero es que ahí ya es otro término, porque ahí ya estás hablando de demonios, lo que conocemos estrictamente bajo el concepto de demonios, no es ya el término extraterrestre. Muy bien. ¿Alguien de ustedes, Lupita, Montserrat, Oscar, alguna? A ver, Lupita. Sí, yo le comentaba hace rato que me llamaba mucho la atención que en la mayoría de sus videos utilizaba mucho el término, la frecuencia, la sintonía, estar en el mismo nivel de conciencia. Hay mucha gente que nos está oyendo. A veces no están empapados de lo que nosotros estamos platicando. Entonces, para que nos pudieran entender de alguna manera más específica, platicar desde el punto de vista ufológico, que es tener mayor conciencia, estar en la misma sintonía, en la misma longitud de onda, en la misma frecuencia,
porque si nosotros connotamos un conocimiento electrónico se puede definir, pero en este sentido abarca otra forma. Entonces, para que la mayoría tenga idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿nos puedes abarcar un poquito más este tema? Claro. Bueno, es que eso no depende mucho de mí o de vos o de la otra persona, es que eso es personal. Por ejemplo, si todos los que estamos reunidos en este momento, si lo podemos llamar así, tenemos la misma sintonía y la misma frecuencia, pero cada quien tuvo que hacer un trabajo personal para estar sentado ahí donde está. Es decir, yo no pudiera estar 3 años, por ejemplo, con alguno de ustedes, pero si ustedes no pudieran poner de su parte, jamás van a poder entender eso que se quiere transmitir. A esto cito un ejemplo, ahí está en el caso de Jesús. Jesús les hablaba en parábolas, es decir, era un nivel de comprensión para ver quién podía entender, y por eso decía él, el que tenga oídos para oír, pues que oiga. Es decir, el mensaje estaba en otra sintonía más que el que tenían sus propios discípulos. Entonces, me parece a mí que ese es un trabajo muy personal, el que cada quien pueda llegar a entender los mensajes correctamente como se deben de entender. Muy bien. A ver, Oscar. Yo tengo una pregunta para ti, Marcelo, y ojalá la puedas compartir con los panelistas y nuestro auditorio. Antes de sentirte afortunado de ser contactado, porque así lo veo que lo manejas, este tema de los extraterrestres y de los seres de luz y todo esto, ¿ya te atraía, te llamaba la atención? No sé, ¿te sentías atraído? ¿Te gustaba? ¿O simplemente sucedieron las experiencias y dijiste, wow, este mundo me encanta, me gusta, quiero saber más? ¿Qué puedes decir al respecto? Adelante. Bueno, es que sucede de que a mí me pasó una cosa muy extraña en 1996. Yo soy del año 87, pero esto me pasó en 1996, en el verano de 1996, en mi cumpleaños. Fíjate que yo cumplo el 5 de abril. Bueno, sucede de que un día yo me duermo tranquilo y cuando yo despierto, el mundo ya no era como yo lo recordaba. Mi papá incluso, yo me sentía desconocido con mi papá después de esa noche, con mis amigos, y no sé, yo me sentí, cuando desperté, o sea, me dormí el 5 de abril, y cuando yo desperté, lo he dicho así en mi canal, yo ya me sentía ajeno a mi papá, a mi familia, yo miraba todo muy raro, como que ya no era como yo lo recordaba, y esto fue la mayor causa a la que yo quise apartarme de mi familia, y fue que emigré a México, que fueron los primeros días, porque entonces yo ya no me sentía así parte de mi familia, ni de mi papá, ni de mi abuela, ni de mis hermanos. Me sentía extraño, a ellos los miraba extraños, todo lo miraba extraño. Entonces a partir de ahí es cuando ya empecé a buscar otro tipo de respuesta, ya busqué a Dios. Eso fue lo primero que yo hice, buscar a Dios, cuestionar a Dios y preguntarle qué me pasaba, porque no sabía qué me había pasado esa noche. Incluso hasta ahorita yo no sé qué es lo que me ha pasado, pero ese día sí yo bien me recuerdo que fue lo que me cambió totalmente la vida, si lo podemos llamar así, y me lancé a México, y en México ya fue cuando empecé a meterme, bueno, quizás ni yo me metí, sino más bien ese mano espiritual en estos temas espirituales de crecimiento y desarrollo espiritual y de conciencia, y a mucha lectura. De repente me empezaban a llegar libros espirituales como el libro de los iniciados, y después en Cábala, como el libro del Zohar, que uno tiene también, es un libro muy especial, y distintos que tuve que leer, pero era así como que de repente vos llegás y me digas, mira, yo tengo este libro, te lo doy, y lo leía. Es como que el mismo universo me fue dando esa escuela. Entonces, no es el hecho de que yo me desperté de repente, sino ese día en especial fue que cambió mi vida, y después de buscar a Dios, empecé a darme cuenta que existía la probabilidad que no estuviéramos solos. Entonces así fue como llegué a este punto.
Muy bien, gracias Marcelo. Montserrat. Hola Marcelo, buenas noches nuevamente. Hola, hola. Buenas noches. Mira, retomando un poquito el tema de José Manuel, que te preguntaba pues si podía vivir alguien, algún extraterrestre pues dentro, en nuestro interior. A mí me surge la inquietud de saber esta diferencia entre un ser extraterrestre o un ser de luz. ¿Es lo mismo? ¿Pertenecen a la misma clasificación? Y de acuerdo al conocimiento que tú has recibido, ¿cuál es la finalidad del contacto? Tanto de los extraterrestres, o bueno, de cualquier raza más bien, ¿no? Y de un ser de luz, o si realmente están dentro de la misma clasificación. Bueno, lo primero es que yo no puedo generalizar, porque cada persona del espacio que viene, o extraterrestre, como vos le quieras decir, tiene su propia agenda. Es decir, unos perfectamente vienen y se van al océano a limpiar, o a sus bases, otros a mutilar, otros a pasear. Entonces tienen distinta agenda. Ahora con el contactado, pero aquí es donde vuelvo a decirlo, yo no me creo así contactado, sino yo más bien me los encontré. Ese es el término normal que yo ocupo, o sea, me los he encontrado 4 veces, porque no es así que yo reciba mensajes como lo hacen tal vez continuamente algunos que se llaman contactados. No, yo me los encontré, y esas 4 pláticas son de los que se basan las conferencias. Y lo que vos decías, si un ser de luz es lo mismo que un extraterrestre, la respuesta es sí, generalmente. Es decir, acuérdate que todo lo que no es terrestre, y estamos hablando de ángeles, incluso el mismo Dios, incluso seres espirituales, no demonios, todo eso, si no es terrestre, es extraterrestre, partiendo de ese punto. Ya de ahí viene la clasificación de lo que es un ser físico extraterrestre, o un ser de luz espiritual, otro que tal vez sea de dimensión y otro de distinto plano. Entonces realmente creo que más bien todo lo que no es terrestre, físico, que nació de madre y padre, pues entonces sería un extraterrestre. ¿Y cuál otra era tu pregunta que se me olvidó? Sí, te preguntaba yo si el objetivo siempre va a ser el compartir con algún conocimiento. Sí. Bueno, fíjate que en mi caso personal, como yo te digo, yo no puedo hablar por los demás, sino que yo te hablo en el personal. Por ejemplo, cuando yo me lo encontré, primero pedí preguntas, pedí respuestas a muchas preguntas que tenía y las recibí. Ahora, la tercera vez que me los encontré aquí en Suecia, en esta vez, yo me acuerdo que yo les dije que yo no iba a ser mensajero de nadie, ni iba a andar dando mensajes, ni ninguna de esas cosas, que para eso yo recuerdo que le dije, para eso pues están ahí los locutores o los demás, pero yo no doy mensajes de nada. Yo recuerdo que este anaranjado pues se admiró bastante de ello. Intercambiamos información, porque aunque ellos vengan y tengan tecnología, no se la saben todas. O sea, si vienen aquí es para conocer, para saber. Y entonces en esa conversación entendí por qué es que a mí me daban ganas de leer de todo, así de todas las culturas. De repente me dieron ganas de leer, y eso lo supe hace como 2 meses. Estaba reflexionando sobre ello, y es que cuando hablaron conmigo, yo conté muchísimas cosas de todo lo que había leído, y ahí entendí que a lo mejor ellos me habían persuadido para que yo les ahorrara el trabajo. Yo leo todo y después intercambiamos una especie de información. Y luego, cuando empezamos a conversar, les dije de que les hice algunas preguntas de la creación, de Dios, y me respondieron. Ahora yo les dije que yo iba a contar esto, pero si yo tenía pruebas de ello, es decir, de lo que ellos me dijeran. Si no tenía pruebas, entonces yo no iba a decir absolutamente nada, y me lo iba a reservar para mí. Y bueno, fue ahí donde pasó algo muy raro,
y que me sigue pasando hasta el momento de ahora, me llegan invitaciones para ir a distintos países a hacer misiones concretas. Por ejemplo, un día recuerdo que me iba a ir para Alemania y ni sé cómo terminé en Turquía. Y ahí me acordé de algo que me habían dicho y viajé a Estambul. Y bueno, fui a encontrar algo que ellos me dijeron como pista o como una señal, y de ahí me quedé admirado de saber, porque los viajes han sido así. Por ejemplo, hoy el amigo que me invitó a ir a Coatzacoalcos, yo no tenía pensado ir, no estaba en mis planes, sino que de repente él me invitó a ir. Entonces son cosas extrañas que veo, compruebo o aprendo algo nuevo, pero no es algo que yo tenga ya decidido que voy a ir. Entonces, en mi caso personal, yo creo que es más a la difusión, pero a la difusión de demostrar también, no así como algunos contactados, que yo no soy nadie para criticarlos, pero que llegan, dan un mensaje, pero a lo mejor no hay algo como la gente pueda comprobar de lo que él está diciendo. Y en el caso mío, que lo que ustedes van a ir a escuchar el lunes, todo lo van a poder comprobar, todo. Muy bien, gracias Marcelo. Bueno, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de nuestros cibernautas, de nuestro auditorio. Por favor, Fancal. Así es Elías Mariño y la pregunta es: ¿este mundo es un vientre como el de una madre? Vida es muerte, muerte es vida. Cuando uno fallece, el alma va a un lugar donde se entrevista y analizan qué tarea superó y cuál no superó. O sea, ¿realmente el objetivo de la vida es trascender? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Realmente hay vida después de la vida? ¿A dónde vamos? ¿A dónde llegamos? ¿Qué puedes decirnos al respecto, Marcelo? Bueno, vamos a encontrar la respuesta de esto en una frase. Lo que él acaba de decir, bueno, después de esto, después de la muerte, ¿a dónde vamos? Es una gran pregunta. Cada quien va según el trabajo y la capacitación que ha tenido. Por ejemplo, a veces yo he dicho en mi canal, aquí todos tenemos una misión. Todos estamos aquí. Aparte de cumplir una misión, tenemos también una corrección, lo que se describe perfectamente en la Cábala. En la Cábala hay una palabra que se llama tikkun. Tikkun se dice corrección, y esa es la razón por la cual nos regresan acá. Cuando nosotros morimos, ahí se va viendo qué es lo que nosotros hicimos, qué es lo que mejoramos, y si cumplimos características para ubicarnos en nuestro planeta. Por ejemplo, los que estamos aquí, los que reencarnamos aquí, este es el planeta de las distracciones. Es decir, aquí nos distraemos por todo, y cuando deberíamos de hacer un trabajo espiritual, nos distraemos con la tele, con un programa, con el fútbol, con tecnología, con el mismo trabajo. Entonces, si lo vemos desde ese punto, reencarnar en este planeta sería algo más o menos como un castigo, algo que no hemos superado y nos regresa una vez más acá. O incluso personas que sean extraterrestres, almas extraterrestres, les toca reencarnar acá. Estas son las personas que no se sienten muy cómodas dentro de una sociedad y que siempre andan buscando por lo general temas como este, o sienten que no son compatibles con las ideas de sus amigos, o se sienten diferentes. Entonces, cuando uno muere, ahí se te clasifica para dónde es que vos vas, aunque también existe lo que se le llama la trampa de la luz, es decir, donde intentan convencer y regresar aquí es lo mejor, donde está esa famosa película que a uno le pasan antes de morir, para que vos reflexiones que hiciste cosas malas y te regresé voluntariamente acá. Correcto. Fíjate que bajo mi punto de vista es algo muy personal. Creo que todos venimos a cumplir el ciclo correspondiente, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero bajo mi perspectiva creo que también es nuestro objetivo de venir a aprender, a ir ascendiendo para ser mejores seres humanos de alguna forma y llegar a un punto que solo lo vamos a saber cuando ya terminemos esta vida, una vida
física. Decía Albert Einstein que Dios no juega a los dados. Creo que realmente ya llevamos una trayectoria, nada es fortuito, todo ya está escrito de alguna manera. Ahí podemos empezar a analizar en una forma más profunda cuando se empiezan a hablar de las cuestiones de conspiraciones o cuestiones de las profecías, que hablamos de las profecías de San Malaquías, de las cuartetas de Nostradamus, y realmente nos damos cuenta que lo que viene al ser humano es a trascender, a ser un mejor ser para llegar a ese punto que es el objetivo que nos va a llevar a esa eternidad, o vamos a trascender en una forma de otro tipo de energía. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, fíjate que en cuanto a las profecías, hay que recordar que hay profecías en el Corán, hay profecías en el Ramayana, hay profecías en Parravashini en Argentina, hay profecías incluso ahí mismo donde ustedes he escuchado a algunos contactarlos que se creen profetas. Es decir, profecías tenemos aquí hasta para surtirnos unos 2 años. Pero ¿qué sucede? Es que muchas de estas profecías yo creo que son mal interpretadas. Ahí tenemos incluso las de Juan en el Apocalipsis. Hay muchas profecías que realmente son mal interpretadas y no las hemos sabido malinterpretar hasta el día de hoy. Por ejemplo, Jesús decía muchísimas, pero realmente cuando Jesús decía que van a haber guerras, es que eso ya lo había dicho Moisés unos cientos de años antes. Es decir, realmente hay cosas que son muy generalizadas. Por ejemplo, como que yo te diga ahorita, bueno, le voy a decir la profecía del 2018, va a haber un terremoto en Latinoamérica grande. O sea, eso es obvio, va a haber. Entonces, hay cosas que son muy generalizadas y a veces he pensado que hay personas que fueron más listos en aquel entonces y dijeron algo que ya era muy generalizado, como el ejemplo que yo te cito hoy. Decir que en el 2018, yo predigo hoy que va a haber un terremoto en Latinoamérica, va a haber uno, y eso no me hace a mí a ser profeta. Entonces creo que en muchas ocasiones más de algunos se quiso pasar de listo, que se enteró que había patrones repetitivos, y de eso se volvió una especie de profecía para después intimidar a la gente. Hay que recordar que está este episodio de Jonás. Bueno, viene Jonás y lo recluta Dios y le dice, ¿sabes qué? Anda a profetizarles a Nínive, que los voy a exterminar. Entonces Jonás iba bien chévere porque dijo, bueno, les voy a ir a profetizar. Y va y le dice, pero resulta que no fue así y los perdonó Dios. Entonces, no todas las profecías realmente se tienen que cumplir o son para cumplirse, sino más bien son para que el humano reaccione y corrija sus errores. Porque si no, imagínate, el sol que alumbra ahora, ¿cuántas profecías no han habido? Desde que vino Jesús, 2000 años, Él dijo que ya pronto iba a venir el fin del mundo. Esa es una profecía, pero ya hemos pasado como 20 fines del mundo y Él ni viene y el mundo ni se acaba. Muy bien, con tu permiso, Marcelo, queremos decirles a nuestros cibernautas que tenemos 5 boletos que se van a regalar a las personas que contesten correctamente las preguntas que se van a hacer. La primera pregunta es, ¿cuál es la nacionalidad de Marcelo Larín? ¿De dónde es oriundo? ¿Cuál es el país donde nació Marcelo Larín? A la persona que conteste correctamente esta pregunta se le va a regalar el primer de los 5 boletos que tenemos para ustedes, queridos cibernautas. Bien, ahorita que, querido Marcelo, ahorita que Fancal menciona a Albert Einstein y el tema fascinante de los viajes a través del tiempo, recordando el emblemático caso de Roswell, ¿hay algún comentario ahí de que a uno de los seres que logran tener en este hangar 51 estaba vivo y le preguntan de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde es? ¿En qué constelación? ¿En qué galaxia está tu planeta? ¿De a dónde vienes? Y entonces él da una respuesta
sorprendente y dice, yo vengo de la Tierra, nada más que vengo del futuro. Esto es algo que se ha comentado en diferentes canales que hablan sobre el tema de la ufología, de que este ser, no sé si un azul o un gris, precisamente del caso de Roswell, que fue rescatado con vida, da este testimonio, Marcelo, de que viene de la Tierra pero del futuro. ¿Qué nos comentas? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, mira, fíjate que ahí en internet, sobre todo ahora con todos los software que uno tiene para poder hacer especie de montaje, ese que vos me decís, yo lo recordé, él habla de mucha filosofía, dice que las religiones no existen, de Dios y todo eso. Bueno, es que ese lo crearon unos cineastas, y de hecho después sale, él hizo cargo que fueron creados por unos cineastas. Pero el punto que él decía, vengo del futuro, es que es probable que vengan del futuro. A ver, lo que pasa es que se entremezcló eso de 1947 y de este ser. Yo recuerdo porque yo vi ese video, yo me puse a examinarlo bien y me di cuenta cómo es que no aportaba ninguna respuesta tecnológica ni nada, sino que lo que él tenía era una filosofía muy parecida a la de Nietzsche y de otros más. Entonces yo me di cuenta que quien hizo eso era un filósofo. Me empecé a investigar y di con el canal que fue el que creó todo eso. Ese video no es real. Lo que sí me llamó la atención era eso, lo de que venía del futuro. Ahora, lo de Roswell de 1947, el verano, ese sí fue un hecho verídico. De hecho, ese ser estuvo en Álamos y luego murió en 1952. Y este mismo ser es, yo no sé si ustedes se saben, el viaje a Zeta Reticuli de los 15 astronautas, ¿sí lo han escuchado? ¿No? Sí. Bueno. No. No, bueno, este ser, que es el que sobrevive, sucede que... ¿Alfa Reticulis? Ah, sí. Ah. Alfa Reticulis. Sí, claro. La constelación. Alfa Reticulis. No, pero yo estoy hablando del intercambio de los 15 astronautas con los seres que venían. ¿Sí lo han escuchado? Sí. ¿No? He escuchado acerca de ese intercambio, pero no tengo la información exacta sobre... Bueno, entonces sucede que este sobreviviente de 1947, aunque hubieron más, en 1949 de igual manera hubieron sobrevivientes y otros murieron, pero el del sobreviviente de 1947, él queda vivo y sucede, él era el mecánico. Bueno, sucede de que él logra arreglar todo su equipo de comunicación y se contacta hasta allá el planeta Serpo de la constelación del sistema solar Zeta Reticulis. Y bueno, a partir de ahí él intenta hacer comunicación y para no hacerle largo en la historia, el que hizo el proyecto precursor fue John F. Kennedy. Este proyecto se llamaba Crystal Knight. Y por último, en 1960 es que vienen estas naves y se llevan a estos astronautas. Aquí hubo una fuga de información y esta escena es la que sale con Steven Spielberg en la película Encuentros del tercer tipo, del cuarto tipo. ¿Se recuerdan que hay una nave que aterriza? Ok, entonces esa escena fue verídica y fue parte del intercambio de estos 15 astronautas. Entonces, esto sí es real. De hecho, uno de los grandes ufólogos modernos de la historia, Jack Vallée, realmente parte de la película de Encuentros cercanos del tercer tipo, hubo muchos testimonios realmente correctos y veraces, y eso inspiró a Steven Spielberg, por medio de Jack Vallée, a crear esta película del tercer, Encuentros del tercer tipo. ¿Qué sabes al respecto de Jack Vallée? Mira, de Jack Vallée no lo he escuchado, la verdad no había escuchado de Jack Vallée. Es uno de los más grandes ufólogos existentes. Bueno, él ya falleció.
De hecho, se han basado muchas historias como el pionero de la ufología moderna, así como hablamos de los testimonios de Billy Meyers, el suizo Billy Meyers, que también desgraciadamente se fue distorsionando con el paso del tiempo y fue perdiendo veracidad. Es que esa es la gran problemática que muchas veces sucede con nosotros los humanos. Nos engolosinamos tanto con la fama o nos engolosinamos tanto con el prestigio que se va perdiendo la esencia real en lo que es el fenómeno de ufología. Ya se vuelve una especie ¿perdón? Mercado. Un mercado, exactamente. Entonces, eso es algo que también ha afectado mucho al campo de la ufología. ¿Qué opinas al respecto, Marcelo? Bueno, eso que acabas de decir, fíjate que hay que entender también que por lo general, si bien es cierto, hay personas que les pasa algo y después exageran un poco más y esas exageraciones son las que se captan que son mentiras. Y fíjate, por ese hecho que tal vez se le descubrió esa mentira, la gente cree que ya todo lo demás ya es mentira. Eso es algo que hay que resaltar. Ahora, también hay que saber que cuando alguien tiene algún contacto, siempre van a haber personas que quieran desacreditar todo a costa de cualquier cosa. Mira, aquí te voy a citar un ejemplo, el caso de las momias de Nazca, un caso, para mi investigación, que no es la misma la de Jaime Maussan, que llevo otra, incluso ya iba más avanzada, me di cuenta que cuando sacó él, porque hay que decirlo, ¿verdad?, que Maussan tiene una imagen no tan buena, ¿para qué vamos a decir? No tiene una imagen no tan buena, y bueno, sucede de que Maussan cuando lo ven allá, todo el mundo empieza a decir, ese es fraude, y entonces, este caso de las momias, todo el mundo empezó a decir en YouTube de que era falso, y yo y otro colega fuimos de los pocos que defendimos este caso, y bueno, resulta que al final efectivamente es real. Pero ahí te diste cuenta la desacreditación, porque si esa gran campaña que hubo de youtubers diciendo que era falso, y si no hubiera habido alguien, uno u otro colega que hubiéramos defendido este caso, ahorita en la red todo el mundo pensara que eso fue falso. Pero como hubo alguien que la defendió y hubieron otro, digamos, éramos dos, ahora en YouTube la mayoría de gente, vos lo podés ver, la mayoría de gente cree que esto es real, y cuando hay un detractor, una persona que dice eso es falso, si volvieran los cibernautas como lo atacan y dicen de lo peor. ¿Por qué? Porque hubieron personas que defendieron este caso y eso me pareció muy relevante, porque aquí no se exageró nada, sino que se dio tal cual las cosas como habían sucedido. Entonces hasta hoy no se ha captado ningún tipo de mentira. Sí, esa es la gran virtud, de las redes sociales, en la internet, que son los cibernautas los que defienden los temas trascendentales de la ufología. El hecho es de que, Marcelo, en Nazca se habla de un ser extraterrestre vivo también, que fueron vistos en una caverna con vida, y que esto también fue motivo de un gran debate. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este ser que fue visto en unas cavernas allá en Nazca, que fue también tema de debate? De lo que ustedes hablan, pues yo presenté claro, toda esa información. Sí, así es. O sea, de hecho tú hablaste sobre la momia María. De alguna manera se le denominó ese nombre porque supuestamente era algo muy especial, un ser muy especial, y se le hicieron un análisis de todo tipo. De hecho se comprobó por medio de forenses calificados que realmente era una momia original. ¿Qué sabes al respecto, Marcelo? Bueno, de hecho yo ayer entrevisté al biólogo. Sí. Lo entrevisté ayer, ustedes pueden ver ahora la entrevista que le hice. Así he entrevistado a todos, a Edson Salazar, que es el otro que estuvo ahí viéndola. He entrevistado a todos los que estuvieron ahí en el caso. Entonces, yo creo que cuando hay distintos
profesionales que examinan algo, eso le da más credibilidad. Por ejemplo, si hubiese sido solo uno y que ese uno diga, no, ¿saben qué? Eso es verdad, y los demás no, creo que eso le hubiera restado credibilidad, pero el hecho que hubieron bastantes que vieron este caso de las dos nacionalidades, tanto de ahí donde ustedes, los mexicanos, y de Perú, porque fueron alrededor de 4 o 5 profesionales que vieron esto. José de la Cruz Río, el doctor Salce, Edson Salazar, Raimundo, y no recuerdo el otro, pero hubieron como 5 especialistas que vieron este caso. Entonces, este hecho, cuando ya tenemos un cuerpo en este caso, o sea, realmente es lo que da realce. En la Ciudadela, que es de la que yo he mostrado sarcófagos en YouTube. Exacto, sí. Sarcófagos, Ciudadela y todo eso. ¿Qué sucede? Que a mí me llega la información por medio de lo que se conoce como huaqueros. A nosotros se nos había dicho que solo había uno que sabía esto, pero realmente cuando comencé a indagar, bueno, ni comencé, sino que fueron a buscar estos huaqueros porque vieron que yo defendía esto. Y me empezaron a contar unas historias increíbles de las cosas que no me podía creer, hasta que empecé a ver fotos de un ser ahí abajo. Luego les dije que quería ver un video para ver si era verdad, y mostré el video, y bueno, me pareció que era impresionante, y luego saqué como 8 fotos de seres distintos, otras más que aún no las he sacado, y que las tengo ahí todavía, pero no las he sacado porque estas personas aún no quieren que se hagan públicas, y videos de los seres que están ahí y que no quieren que se hagan públicas, y yo eso lo respeto, y por eso es que me buscan, porque yo no ando buscando views como mucha gente piensa, porque si yo quisiera eso ya las hubiera sacado, pero yo quiero ver más y también quiero mostrar muchísimas cosas más. Entonces por eso es que tengo que respetar lo que ellos dicen y la confianza que me tienen. Pero de que hay seres vivos allá abajo, por supuesto que hay seres vivos aún, hasta el sol que alumbra ahora, pues hay seres que están vivos. De hecho, yo recuerdo que hace como 6 meses empecé a hablar de sarcófagos, y recuerdo que en redes sociales todo el mundo me criticaba porque sé que yo inventaba. Después saqué videos, saqué el sarcófago y fotos, y resulta que era verdad. Hace como 15, 20 días, Tercer Milenio ya habló que sí, hay sarcófagos, al menos hoy en Estados Unidos, en uno de los programas más prestigiosos, que se llama Gaia, junto con un ex miembro de la Marina de Estados Unidos. Hoy estamos hablando de que había sarcófagos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no creo que ellos vean mi canal, lo estén traduciendo, sino que quiere decir que lo que yo mostré y mis fuentes tenían razón. Es decir, en ese video que presenté hoy, también la Marina de Estados Unidos ya estaba ahí desde 1980. Entonces, hay cosas que sí son reales. Lo que pasa es que nosotros pensamos, esto es una pregunta bien recurrente, que me dicen, bueno, pero si son tan evolucionados, ¿por qué entonces no viven aquí arriba? Esa es una respuesta, que ¿por qué entonces no están en la superficie si son evolucionados? Y ahí la respuesta es que eso los hace ser evolucionados en pensamiento, porque estando aquí nosotros arriba nos cae agua, meteoritos, rayos, nieve, frío, o sea, estamos en lo peor de todo. Pero si vivís bajo tierra, no te va a llegar la nieve, no hay lluvia, es decir, puedes hacer tu propio ecosistema, es como estar adentro de una casa, puedes acoplar las cosas. Entonces eso lo hace incluso ser más interesante y más inteligente. Les decía, ellos son más inteligentes porque agarraron la mejor parte, a nosotros nos dejaron como el patio. Sí, efectivamente, la primicia del tema de Nazca es tuya, Marcelo. De hecho, una de las grandes motivaciones para que naciera este programa, Sananda, fue precisamente a través de tu primicia del caso de las momias de Nazca en YouTube. Marcelo, también se habló de una disputa por tener, digamos, la información, pero ya grandes canales como History, por ejemplo, que se disputaban con Nat Geo, digamos, la exclusividad de la información por un lado, pero también recuerdo
en el caso del estudio que hiciste, también mencionaste a gente armada que andaba, que llegaron armados ahí con un rifle hasta las cavernas, y y el tema de la disputa de las grandes firmas como History, como Nat Geo, por la exclusividad del tema de las momias de Nazca, que sin lugar a dudas ahora sabemos, gracias a la internet, que es primicia precisamente tuya, de Marcelo Larín. ¿Qué comentario tienes al respecto de estas disputas y de esa gente que apareció armada ahí en Nazca? Bueno, esto fue a raíz de los informantes que yo tenía, porque al principio se decía de que la ciudadela era una cosa, no sé, le estaban dando una imagen distinta para que nadie intentara buscarla. Pero sucede de que este era un grupo, se desfragmentó, y entonces una parte me buscó a mí. Y entonces me dijo, mira, yo te voy a decir cómo es. Esto es como un hoyo, y ese hoyo vas ingresando, y a medida que vas ingresando se va ampliando. Cuando se va ampliando hay galerías. Esas galerías tienen una especie de cámaras, hay ataúdes, momias aladas, de todo me hablaron, y que van bajando de niveles, que tienen unas inscripciones que yo las he presentado, precisamente hoy también las volví a presentar en las paredes. Bueno, cuando yo solté eso, a mí me admiró, porque cuando yo lo vi, de repente vi que un periodista que tiene mucho prestigio allá en Perú estaba presentando eso. Luego vi Tercer Milenio, que también estaban un poco afligidos de ver que yo estaba presentando algo que ni ellos tenían. Así es. Sucede de que de repente veo yo y empiezo a recibir mensajes de los suscriptores que me dicen, ve, te están amenazando. Y yo me voy a ver, efectivamente pone el rifle y dice, lo que dice Larín es más mentira que un billete de no sé qué. Pero cuando dice eso, prácticamente toda la cámara estuvo enfocando el rifle y la entrada de este lugar. Bueno, ahí me hablaron yo entendí el mensaje, que sí era para mí, pero era el hecho de decir, no le crean a Larín, pero el mensaje del arma era para los demás, como para decir, bueno, si se acercan aquí, aquí quedan. O sea, el mensaje era para los dos. Y entonces me recuerdo que los informantes me llamaron y me dijeron, ¿viste ese fusil? Él lo dice por nosotros, que si llegamos ahí, nos va a dar. Y bueno, ahí fue donde se armó también la otra gran polémica de todo eso. Y ahí me di cuenta que efectivamente estábamos llegando a algo grueso, porque apenas estaba esto iniciando, apenas. Para ese entonces yo todavía no tenía videos ni fotos de los seres que viven allá abajo. Pero me di cuenta que sí, estábamos súper bien por donde íbamos. Muchos decidieron ya no querer contar nada por miedo, otros desaparecieron y solo me quedaron dos. Pero estos dos me dieron muchísima información y me contactaron con otras personas. Pero me di cuenta realmente que valía mucho. Por ejemplo, hasta donde yo sé, la momia María anda costando como $1 millón, más o menos así, sí, anda costando. Económicamente es correcto, y se sigue cotizando brutalmente, está llegando a precios insospechados completamente, ¿no? Pero ya es el factor comercial, ya no es el factor científico, sino ya se está comercializando, que ahí es donde distorsiona completamente un principio de la ufología, ¿no? Entonces ahí es a veces donde entran las dudas correspondientes. Por eso hay que defender una posición cuando sabemos que es real completamente. Sí, y ese precio también lo alcanza porque, como bien dices, en la primicia de las momias de Nazca, mencionas, es que esto ha venido a cambiar la paleontología, la arqueología, la antropología, la biología, y bueno, ya la historia oficial correcto, ya ha cambiado totalmente. Por eso no es de extrañar estas disputas entre las grandes firmas, de las grandes televisoras, y también el precio exorbitante de, por ejemplo, de esa momia, correcto, ¿no? así Concretamente así es. La momia María. Marcelo, con tu permiso, vamos a hacer la segunda pregunta
porque ya tenemos un ganador, Fancal. Así es, afortunadamente, Elías Mariño nos dice que la nacionalidad de Salvador Larín es El Salvador. Así es que es correcto. De Marcelo Larín, es salvadoreño. Muy bien, es correcta. Y la segunda pregunta es, ¿dónde radica actualmente Marcelo Larín? La segunda pregunta es, ¿dónde radica actualmente Marcelo Larín? Y el que conteste correctamente ganará el segundo boleto que tenemos aquí en Sananda. Muy bien, queridos ufólogos. Carlos, ¿alguna otra pregunta? A ver, Oscar, adelante. Ahora sí que ya salió el primer ganador por la pregunta. Yo estaba esperando que la ganaran para poderte hacer la pregunta, Marcelo. Y en tu tierra, ¿tú has tenido algún encuentro, alguna cercanía con alguno de estos seres? Porque yo personalmente he conocido tu tierra, estuve en San Salvador, estuve en San Miguel, y como tú sabes es una zona también muy montañosa que atrae todas estas energías. Por cierto, también tuve la oportunidad de probar ahí las famosas pupusas, tú lo sabrás, de harina de arroz, por cierto, muy ricas, y el pan con pollo y etcétera, ¿no? Entonces por ahí una vez tuve la oportunidad de subir también hasta Chalate. Entonces toda esa parte donde llegas a lo máximo de la elevación, pues a lo mejor por ahí nos puedas comentar algo. No sé si has tenido la oportunidad. Bueno, en San Miguel, en el Chaparrastique, que es ahí donde más que todo se ven esta especie de ovnis, pero en lo particular, fíjate que yo no he visto nada. Bueno, una vez sí vi una luz un día antes que yo me fuera para México, o sea que yo me fui buscándome a mí mismo. Sí. Digamos así, anoche sí vi un ovni así, pero grandísimo, y una gran luz. Solo esa ha sido la única vez que yo he visto algo en mi país. Hay que recordar que yo me fui hace como 12 años que yo no vivo allá. Voy como un mes, 2 meses, y luego pues ya me voy, me regreso, voy a otro lado, pero en sí ahí en El Salvador no he visto, pero sí llevo muy de cerca que se ven avistamientos y muchísimas de estas cosas, sobre todo en un lago que se llama el lago de Ilopango. Me he escuchado muchísimos pescadores que ven como ahí se entran ovnis o esferas, también ingresan a ese lago, así como en el volcán Chaparrastique y en Chalatenango, donde vos estuviste. Hubo una persona hace como 1 año y medio que me escribió de ahí y me contó que en el terremoto que hubo en El Salvador allá a principios de 2000, ellos vivían ahí en lo alto donde vos existes, y cuando fue el terremoto vieron una luz bien grande y que de repente ya estaban en otro cerro y ya no se acordaba nada. Pero después se vino acordando el menor de que esa luz bajaron 4 pequeñitos y le dijeron que los iban a salvar, que los subieron a la nave y los trasladaron a otro cerro. Pero ellos despertaron y solo recordaban la luz, y solo el pequeño sí recordó que se los habían llevado no me especificó qué color de piel era, pero sí que se los habían llevado a toda su familia, pero solo el pequeño era el único que recordaba. Los demás solo recordaban un destello blanco y nada más. Ahí Ok. Amigos, miren, pues solo quiero decirles que yo ya tengo que salir para el aeropuerto, porque hoy salgo ya para México. Entonces tengo que dejarlos, porque si no pues me deja el avión y así nos vamos a quedar. Marcelo Larín, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista para Sananda. Es un honor, un verdadero honor que hayas accedido a platicar con nuestro panel de ufólogos y con todos nuestros youtubers. Esperamos en Dios que todo salga bien para que próximamente, si Dios quiere, este lunes te estemos saludando en la conferencia que vas a dar aquí en Coatzacoalcos. Que Dios te bendiga, que tengas un magnífico viaje, una magnífica gira. Saludos para la familia, para tu niño. Y bueno, nos veremos aquí
el próximo lunes en Coatzacoalcos, queridos cibernautas. Gracias nuevamente, Marcelo. Muy buenas noches. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Gracias Allá. y bueno, ya te esperaremos con unos taquitos. Excelente, excelente. Bueno, bendiciones. cuídense mucho. Bendiciones. Chao. Muchas bendiciones. Buen viaje. Buen viaje. Bueno, ya está. Bueno, yo creo que el rating... Queridos cibernautas, vamos a pedirle a ¿ya? Sí, perdón. Muy bien. Queridos cibernautas, este lunes tendremos en vivo una transmisión en vivo con Marcelo Larín desde aquí, desde Sanandra. Muy bien, pregunto también a nuestro director general Pepe Arana si tenemos algo de tiempo todavía. 5 minutos más. Sí, para hacer las siguientes preguntas. La segunda pregunta es ¿dónde radica Marcelo? La tercera pregunta es día, lugar y hora de la conferencia de Marcelo en Coaxa. Día, lugar y hora de la conferencia de Marcelo en Coaxa. La cuarta pregunta es nombre del tema. Nombre del tema de la conferencia de Marcelo Larín aquí en Coatzacoalcos. Y la quinta pregunta, a ver, Montserrat. ¿El lugar? No, ¿El lugar? Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno, en un momentito más vamos a dar a conocer la quinta pregunta. A ver. El tema. Ok. El nombre, si alguien sabe el nombre de su hijo. Del hijo de Marcelo. Ok. Sí. Queridos cibernautas, estamos por cumplir 4 meses de haber abierto esta ventana aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, precisamente desde Imagen y Política. Como ustedes ya saben, Imagen y Política ha cumplido 10 años de estar en la red de redes y se ha esforzado y ha trabajado por tener programas con gran variedad y contenido, siempre con un auditorio que son ustedes, queridos cibernautas, donde lo que impera en primer lugar es el respeto, la tolerancia, dado que no existen verdades absolutas. Y bien, siempre en un formato de debate donde participan ustedes, queridos cibernautas, y nuestro panel de ufólogos. Así que volvemos a recordar que Sananda se transmite desde Imagen y Política todos los jueves aquí a las 8 de la noche. Querido Fancal, adelante. Sí, pues antes que nada darle como siempre las gracias a todos nuestros seguidores y como siempre por el respeto que nos merecen damos los nombres de todos ellos. Adelante. Carlos Moreno, Betty Sánchez, Armando Pino Camacho, Frida Muro, Alberto Mijanjos Martínez, Ricardo Cabrera Nolasco, Fátima Cuevas Blanco, Perla López, Higinio Lugo, Gracias, Perla. Moisés Humberto Tamayo, Toño Tinoco, Armando González, Landy Gómez, Silvita Gallegos, Miriam Isabel Barrera, muchas gracias. Roca Mar, Paola Romero, David Esponda Cruz, Ricardo Graliet, muchas gracias. Álvaro Ruiz Recendis, Víctor Nazariego, gracias. Bernabé Zamudio, Mari Carmen Dupeirón, Juan Ruiz, gracias. Adrián Cadena, Gabriel Payares, muchas gracias. Juan Aldana, Carlos Caporal, Eduardo Danilo Bonifat, Arita Dopé, Fidel gracias. Hernández, Gracias. Enrique Villegas, Ana María Ortiz, Martín Escobedo, Elías Mariño, gracias. Guadalupe Castilla, Patricia gracias. Verónica Paredes, Armando Olán Niño, Rubén Arias, Javier de la Cruz, Paula Ramírez, Yolanda Cuellar, Martín Espinosa, Luis Flores Orozco, Candelaria Buitrón, Frank Visa, gracias. M. Saco CR, Javi Saba, Matías Pacheco Cruz, gracias. Falli Joachín,
Kevin Jeffrey Maya Mora, Químico Avendaño. Muchas gracias. Elías Mariño nos dice muchas felicidades a todos los participantes en este foro. Marca Velasco, interesante programa. Felicidades a los ufólogos. Muchas gracias. Rafael Hernández Toribio, Leonel Alejandro Ordaz, Adriana Rodríguez, Dani Marín, Yello Flores, Alejandro Villar y Domitila Jiménez Carrillo, Vicente Rómez Bartolo, Luz Marta Medina, Gilberto Hernández, Lupita Carcamo, José Cruz Hernández, Jarea Cheleto, Francisco Díaz. Muchas gracias. Roberto Francisco, Pérez, gracias. Daniel Durán y Silvia González Cruz. Muchísimas gracias realmente. Muy bien, nos acercan más saludos de nuestros cibernautas. Por favor, Fancal, si eres tan gentil. Netzahualcoyot Sánchez, Jorge Ignacio Juárez, Juan Carlos Angulo, Alejandro Juan Ramos e Isaac Avilés. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos nuestros queridos cibernautas. Sin duda, Sananda está creciendo de manera exponencial y bueno, nosotros estamos felices, Fancal. Correctamente digo. Que esté adelante, Carlos. Es una satisfacción realmente. No, sobre todo, ahora sí en estos días se han estado viendo luces en lo que es Barrillas y Jicacal. A las personas que logren grabar, pues les esperamos que nos envíen los videos, porque nos han estado reportando que toda la semana, en lo que son las 9 a 10 de la noche, están apareciendo dos esferas, una roja y una azul, sobre lo que es el área de Barrillas y Jicacal. De favor, los que logren hacer la grabación, pues nos las envían. Tu teléfono, por favor, para que la gente sepa dónde ubicar. Al 921-162-5794. Sí, vuelvo a repetir, 921-162-5794. Muy bien, José Manuel, ¿algún apunte más por ahí? Nada más darles las gracias. El programa con Larín estuvo muy bonito. Es evidente que tiene mucha información, muy nueva. Yo no sabía de que había en esa latitud seres alados. Sabemos que los mayas tienen seres alados, sabemos que en otras dimensiones, en otros países también se ha dado frecuentemente el avistamiento de esos tipos de seres. Lo que no sabíamos es que los hubiera también en estas latitudes. Sí, Guadalupe Malpica. Bueno, pues agradecer el favor de la atención. Ya tendremos la oportunidad de encontrarnos el día de la visita. Y pues ojalá que vaya mucha gente y que cada vez seamos más los que estemos en este tipo de cosas, porque como bien decía en la primera plática con Sixto Paz, ¿no? Tenemos que ser más los que estemos aquí para poder entregar algo de este planeta en donde estamos que sea mucho mejor que como lo encontramos. Así es, correcto. Montserrat Barranco. Pues darle las gracias por el espacio. Invitarlos también a que vayan este lunes 6 de noviembre a las 7 de la noche a esta magna conferencia. Como ya vieron, va a estar muy interesante. Hay boletos ya en taquilla, ahí en Piquitos, para quienes quieran participar, asistir, pueden ir directamente y ahí pueden obtener su boleto. Incluso, todavía hay. Incluso el día del evento, ¿habrá alguien que quiera comprarlo de última hora? Es ahí, sí, precisamente es. Directamente. Donde bien acaba de decir Montserrat. Adelante, Montserrat. Pues muchas gracias. Ok, Oscar Carrillo, por favor. Pues primero que nada, pues agradecer a Pepe, también a Marcelo, aunque no nos escuche, y a los panelistas también. Y decir también, como dice la compañera, ahí están los boletos para la gente que quiera comprarlos en Piquitos, para aquellos que no se quieran desplazar que al banco o al Oxxo a depositar o de última hora, aprovechar esta gran oportunidad. Como ya vimos, ya escuchamos a Marcelo, tiene mucha información, entonces pues está muy capacitado, entonces dice muchas cosas interesantes y pues lo tenemos a la mano, y qué mejor que aquí en Coatzacoalcos.
Gracias. Bueno, ¿algún comentario antes de irnos, Fancal? Pues como todo, nos espera una gran conferencia con Marcelo Larín. Creo que es una gran oportunidad. Recuerden que estos eventos no son fáciles de conseguir. Hay una cuestión de mucha problemática, mucha cuestión, pero al fin y al cabo se cumple un objetivo de darle a Coatzacoalcos esta oportunidad de un gran conferencista, un gran ufólogo. Y de antemano, eso es lo que yo quiero recalcar, que realmente hagan un esfuerzo. Realmente el factor económico no es algo muy oneroso, realmente está bien invertido. Yo puedo asegurarles que cuando termine la conferencia van a decir qué buena inversión fue haber venido a esta conferencia. Yo creo que todos estamos muy conscientes de esto, ¿no? Entonces yo abro esa puerta para que realmente la gente vaya y realmente vaya a pasar un momento extraordinariamente fuera de este mundo. Gracias, Fancal. Carlos. Nada más el precio, por favor. Sí, la cuota de recuperación es de 250 pesos. Muy bien, estamos por irnos. Recuerde usted que ese mismo lunes entrevistaremos para Imagen y Política y Sananda también a Marcelo Larín, y podrá verla aquí en Imagen y Política en el espacio de su programa Sananda. Va a ser en vivo, recuerde, completamente en vivo, el lunes 8 de la noche. No, pero a ver, está en la conferencia. Sí, tendría que ser antes. Sí, perdón. Va a ser el lunes completamente en vivo esta conferencia. Muy bien, damos las gracias a nuestro director general Pepe Arana, a todo el staff de Imagen y Política, y por hoy es todo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves nuevamente aquí en otro programa más de Sananda. Hasta entonces, muchas gracias. Carpe diem. Gracias.